Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Garriga, soy licenciada y profesora en Comunicación Social, egresada de la Facu de Periodismo de la UNLP, y soy una de las autoras de la tesis de grado Masculinidades Hegemónicas en Upside, que luego fue publicada por la editorial Chirimbote bajo el nombre de Pido Gancho. Nuestra tesis, junto con Pau, mi compañera, que la van a escuchar en un ratito en este video, es un manual de formación docente continua destinada a profes del nivel secundario del área de educación física, que tiene como objetivo visibilizar los modos de ser varón que se dan dentro de la clase de educación física. Nuestra propuesta surge de nuestro deseo y de una forma de cristalizar todo lo que fue nuestro recorrido académico y nuestra militancia feminista de todos los días, y también como resultado de nuestra propia experiencia en la secundaria, en las clases de educación física, que han sido bastante olvidables. Nuestro proceso de producción de conocimiento arrancó en agosto del 2017 con la presentación del plan de TIF, y luego siguió con nuestra primera etapa, podríamos llamarlo, de diagnóstico. Esa etapa nosotras la dividimos como en dos modalidades. Una modalidad de investigación e indagación de materiales existentes, donde nos propusimos ver qué onda, qué materiales había que abordasen la temática, ver qué recursos utilizaban, qué conceptos, bueno, básicamente cómo se trataba la temática. Ahí descubrimos de que no había materiales educativos de educación física con perspectiva de género. Eso por un lado nos pareció interesante porque, digamos, ya sabíamos de que de nuestro material iba a ser un aporte significativo al campo, y también, bueno, nos faltaba como esa guía, ¿no? Y la otra modalidad de diagnóstico fue un diagnóstico situacional que tuvo que ver con entrevistas a diferentes docentes de educación física. Nosotras tuvimos en cuenta un par de criterios de selección de entrevistados. Tuvimos docentes hombres, docentes mujeres que se desempeñaban en el sistema educativo público, en el sistema educativo privado, y un rango etario de entre 25 a 40 y pico de años. Para mí personalmente yo siento que esa etapa fue como la más significativa porque nos brindó una base muy importante para lo que después fue la producción propiamente dicha. En esa etapa de diagnóstico nosotras pudimos como rever un montón de ideas que dábamos por sentadas, por ejemplo, en el plan de TIF. Como un ejemplo podría ser de que nosotras en el plan de TIF presentábamos la vinculación de las masculinidades con el deporte. Luego de la primera o segunda entrevista nos dimos cuenta de que ahí ya había un error conceptual. Deporte no es lo mismo que educación física. Ahí empezó todo un momento de exploración y de empaparnos de teorías educativas, de encontrar las diferencias que para nosotras en un primer momento no existían. También fue un momento en el que nos dimos cuenta, nosotras pensábamos, en el primer momento donde estás flasheando cómo va a ser tu tesis, que el material iba a empezar directamente con la vinculación de educación física y masculinidades. Luego de muchas entrevistas nos dimos cuenta de que eso no iba a poder ser porque los docentes no están formados con una perspectiva de género. Entonces, no podíamos hablar de masculinidad sin antes explicar qué es el género. Nosotras dimos cuenta que a partir de los docentes entrevistados que no existe la formación en género, al menos hay una vacancia muy importante en las cuestiones de género en el área de educación física. Ellos piensan o pensaban que no había mandatos de masculinidad, que podía ser un caso como características psicológicas aisladas. No había detrás de eso como un proceso cultural y social que determinase o influyera en la construcción de nuestras identidades. Y eso fue quizás
el foco principal que nosotras necesitábamos desandar en la producción del material, ¿no? Como, bueno, dar cuenta y explicar que hay un montón de estructuras sociales y culturales que determinan la forma en que nos vinculamos y nos autopercibimos, y particularmente a los varones. Eso nos pareció bastante como conflictivo en un momento porque, bueno, ¿cómo planteábamos a los varones dentro de la clase de educación física, no? Bueno, y de una forma amena, porque encontramos en los docentes en esta primera etapa de diagnóstico como muchas resistencias, ¿no? Como que, bueno, planteábamos algo de que los varones quizás a veces iban con mucha fuerza en un juego, ¿no? Entonces los profesores nos decían, bueno, pero las mujeres también. Entonces, para alguien que no está vinculado con las temáticas de género, necesitábamos pensar un lenguaje, un modo, ejemplos, formas de que toda esta teoría que iban a incorporar no sea tan chocante, por así decirlo. En ese sentido fue muy importante la dimensión comunicacional del material, ¿no? Nosotras trabajamos con un lenguaje muy sencillo, en tercera persona del plural, con ilustraciones que rompan con lo hegemónico de lo que se da dentro de un espacio de educación física. Hola a todos, yo soy Paula Zurín, compañera de TIF de Juli. Bueno, para completar un poco lo que ya mencionó ella, después de la etapa de exploración y diagnóstico para nuestro material, pasamos a la etapa de producción de contenido, en la que nos enmarcamos en los 3 ejes propuestos por CAPLUM para la producción de materiales educativos. Un primer eje teórico-conceptual, un eje pedagógico y otro eje comunicacional, que en definitiva es lo que define al material. Las decisiones que se toman para definir esos ejes parten de la información que recabamos en la primera etapa de diagnóstico y exploración. En cuanto al eje conceptual teórico, nosotros sabíamos que teníamos que presentar la categoría de género desde una perspectiva sociocultural, diferenciándola de la categoría de sexo biológico, desde cero, por lo que nos habían indicado nuestros destinatarios que conocían y que no conocían, mejor dicho, de la temática que queríamos proponerles. Lo mismo con la categoría de masculinidad, desde cero y desde una perspectiva sociocultural. En cuanto al eje pedagógico, nuestra idea fue proponerles la problematización de esas categorías dentro de su clase. Primero la de género y después la de masculinidad. Después, en lo referido al eje comunicacional, entró todo, el cómo íbamos a hacer llegar nuestro mensaje, a partir de qué recursos y en qué formato iba a estar nuestro material educativo. Ese eje fue el que mayor desafío nos conllevó, porque teníamos que pensar un material educativo para adultos y también que sea atractivo para nuestros destinatarios. Entonces tomamos decisiones a partir de la información que recabamos, decisiones como, bueno, qué lenguaje utilizar, si utilizar la X o la E, si utilizar el AS/OS. Decidimos utilizar el AS/OS porque nos permitía acercarnos mejor a nuestros destinatarios, que eran personas que no tenían conocimiento de la perspectiva de género, que no la aplicaban en sus clases, por lo que habíamos podido ver en la etapa de diagnóstico. Decidimos incluir ilustraciones que demuestren diversidad de identidades, diversidades corporales, ilustraciones que no suelen verse en materiales educativos para docentes, en materiales de formación. Decidimos incluir recuadros explicativos, decidimos incluir recursos digitales a través de códigos QR. También los recursos comunicacionales los pensamos en los títulos, que los hicimos alusivos a la clase de educación física y a palabras con las que los profesores de educación física son cercanos.
Este eje se piensa estratégicamente en función de cómo hacer para que tu mensaje, tu objetivo llegue al destinatario que te propusiste en un principio. Bueno, en esta etapa participó también una licenciada en comunicación visual, cuyo aporte fue fundamental para la producción del material, no solamente por el hermoso trabajo que hizo en términos estéticos, sino también porque sus trabajos tienen perspectiva de género y eso completó integralmente la producción del material. Después de esta etapa vino la etapa de validación. La etapa de validación lo que nos permite es dar cuenta si lo que hicimos y si nuestra propuesta está acertada y si va por un camino correcto para cumplir con el objetivo planteado y para llegar a los destinatarios. Otra cuestión importante, y para terminar, otra cuestión importante en la producción de los materiales educativos es pensar los soportes y formatos adecuados y los canales y los modos de circulación que va a tener ese material. Nosotros para nuestro material en un principio pensamos en un soporte gráfico porque le dimos utilidad a los recursos digitales como videos o imágenes o otros recursos educativos que se encontraban disponibles en internet para que los docentes puedan o ampliar información sobre algún concepto o realizar las actividades que nosotros les proponíamos y eso lo hacíamos a través de códigos QR. Entonces era necesario el material impreso, porque un código QR en un material digital no tendría sentido. Y también propusimos que si el material se propusiera en formato digital, esos códigos QR no iban a estar, sino que iba a incluir links con hipervínculos para que el acceso sea a través de la computadora y no a través de un celular con el código QR. Entonces todas esas cosas son decisiones que hay que ir tomando en la producción del material, cosas a las que hay que ir prestándole atención en la producción del material. Los modos y canales de circulación también son importantes porque son en definitiva digamos los canales a través de los cuales los destinatarios van a poder acceder al material. Eso es lo que cierra la producción de un material educativo.